Buenas tardes, maestros y maestras del Perú. Tenemos la presencia de colegas de diferentes regiones y ciudades de nuestro hermoso país. De Paita, de Piura, Junín, Huancayo, Huánuco, Cajamarca, La Libertad, Trujillo, Arequipa, San Martín, de Soritor de Chachapoyas y sobre todo de la región Lima Metropolitana. No podemos dejar de agradecer y saludar especialmente a las maestras Bririan Miranda de Nicaragua y Giovanna León de Colombia, que el día de hoy nos honran con su presencia. Señor decano del Colegio de Profesores, filial Lima Metropolitana, licenciado Mario Gálvez Galindo, directores de la Orden Profesional del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana. Una vez más, nuestra Orden Profesional del Colegio de Profesores y Golem Editores, con su director, señor Ítalo Aparicio, llegan a ustedes con un nuevo tema de capacitación gratuita. Este tema está titulado como Comprensión Lectora, que justamente coadyuvará en la preparación profesional de los maestros y maestras que postulan para la evaluación de nombramiento, contrato y ascenso 2021. Tenemos entonces el día de hoy para esta ponencia al magíster David Rengifo Ortega. Él es profesor de la especialidad de Lengua y Literatura con estudios de maestría en Investigación y Docencia Universitaria, estudios de segunda especialidad en Tecnología Educativa, docente capacitador en Comprensión Lectora, especializado en la preparación para las evaluaciones de nombramiento docente, ascenso de escala magisterial y acceso a cargos directivos del Minedu. El año pasado ha publicado su primer libro, Aproximaciones Literarias, cuyo eje central es el análisis de las principales obras de los escritores más representativos de la literatura universal, latinoamericana y peruana. Tiene experiencia en casi todos los niveles de educación, en primaria, secundaria y superior, y ha laborado en diversas instituciones educativas en sus 13 años de experiencia profesional. Igualmente, es docente de lenguaje, razonamiento verbal y literatura en diversas academias preuniversitarias del norte de nuestro país. Es instructor de oratoria y declamación, con estudiantes campeones en diversos concursos donde ha participado. Finalmente, tiene un canal educativo en YouTube llamado David Rengifo y administra una página en Facebook llamada La Página de David, en las cuales comparte material sobre temas educativos y especialmente sobre comprensión lectora para todos los niveles. Con ustedes, el magíster David Rengifo Ortega. Profesor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es un honor, es un placer para mí poder participar el día de hoy. Gracias a la invitación, el Colegio de Profesores, filial Lima Metropolitana, junto a Golem Editores, quienes han tenido esta iniciativa de poder realizar esta clase gratuita, este taller sobre comprensión de textos, que es un tema muy importante justamente en estos procesos de evaluación que se están realizando, ya sea para el nombramiento docente, ya sea para el acceso a cargos directivos o también para el ascenso de escala magisterial. La intención de este taller, queridos maestros, es dotarlos de algunas herramientas, de algunas estrategias, de algunas técnicas que les permitan analizar los textos que se les presenten en el examen de una forma rápida y efectiva. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a
nuestro tema programado para hoy, que tiene que ver justamente con la identificación de elementos importantes dentro del texto, como son el tema, la idea principal y el título de un texto. Vamos a iniciar con esta frase que dice: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Esta frase fue manifestada, fue expresada por este gran escritor, Premio Nobel 2010, escritor peruano, uno de los escritores más laureados de nuestro país, Mario Vargas Llosa. Y esta frase, si nos damos cuenta, encierra un significado muy profundo. El aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. He aquí la importancia que tiene la lectura en nuestra vida. Es algo trascendental, es algo que le da sentido a nuestra vida. Pero cuando hablamos de leer, maestros, no hablamos simplemente de oralizar el texto. No estamos hablando de oralizar el texto. Estamos hablando de comprender el texto. Y comprender no es oralizar. Y eso hay que sacarlo de nuestra cabeza. Comprender no es oralizar. No es repetir las letras que están en el texto. Es entender. Es reconstruir el significado del texto. Es interactuar con el texto y hacernos de ese mensaje que el autor nos quiere transmitir. Eso es comprender. Eso es leer realmente. ¿Cómo puedo diferenciar el tema, el título y la idea principal? Por aquí empezamos. ¿Puedo participar, profesor? Claro. ¿Cuál es su nombre? Wilmar. Ya, muy bien, profesor Wilmar. La pregunta es la siguiente, profesor Wilmar. ¿Cuál es la forma que usted procede cuando va a analizar un texto? Es decir, cuando usted está frente a un texto, ¿qué es lo primero que hace? De ahí partimos. Muy bien, a ver, de acuerdo a mi experiencia, yo, no sé si es la elección adecuada, yo parto por identificar el tema, el asunto. Muy bien, correcto. Un texto va a tratar sobre algo, y ese algo es el tema o el asunto. Había algo muy interesante que usted decía, señor Wilmar, profesor Wilmar, y decía que usted cuando va a leer un texto, lo primero que hace es identificar el tema. ¿De acuerdo? Y es, creo, lo que hacemos todos. Es decir, cuando vamos a un texto, lo primero que hacemos es ir en busca del tema. Ir en busca del tema. Muy bien. Ahora, la pregunta es, si yo voy a mi texto, si yo voy al texto, como en este caso tengo un texto aquí, he puesto un texto corto, solamente de manera de ejemplo, uno va al texto y lo primero que hace es observar el texto y leerlo, ¿verdad? Lo que hago es simplemente voy a mi texto y leo. Dice acá, lee y responde, y voy y leo el texto. Es lo que hacemos la mayoría. Cuando estamos frente al examen y vemos el texto de 3 páginas y empezamos a leerlo. Y luego de leer el texto, vamos a las preguntas. Una vez que leemos la pregunta, nuevamente regresamos al texto y lo leemos otra vez. Le pregunto, ¿hasta ahí cuántas veces leyó el texto? Leyó el texto 2 veces y terminó de leer el texto y no lo entendió y va a leer nuevamente por una tercera vez, y así. ¿Cuánto tiempo perdió? Perdió valioso tiempo justamente en la lectura del texto. Pero usted dirá, profesor, pero ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que no debo leer el texto? No le he dicho que no deba leer el texto, le estoy diciendo que haga una lectura con un propósito. Toda lectura tiene un propósito. Entonces, de ahí partimos. Y este es el primer tip que le doy, querido maestro, y anótelo, por favor. Cuando usted va a leer un texto, estamos hablando específicamente del contexto del examen, ¿eh? Del contexto del examen, porque estamos hablando de ítems que se plantean a partir de un texto. Cuando usted va a analizar un texto, en el contexto del examen, lo primero que va a hacer usted no es leer el texto. Usted va a dirigirse primero a las preguntas. ¿A quién se va a centrar usted? En las preguntas. Deje el texto para el último. Primero se va a las preguntas. Se centra en las preguntas. ¿Para qué? Porque las preguntas le van a proporcionar a usted el propósito de su lectura. Es decir, usted cuando va a las preguntas, usted va a entender qué le pide el texto. ¿Qué necesita del texto? No tengo por qué leer todo el texto. Voy a leer únicamente lo que necesito del texto. Por ejemplo, si yo voy a este texto que tenemos aquí y dice, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Ya? Y aquí vamos a preguntar, por ejemplo, la profesora Rosa Saldaña.
Active su audio, por favor. Profesora Rosa, por ejemplo, cuando usted encuentra esta primera pregunta y dice, ¿de qué trata el texto? ¿Cómo le entiende usted esta pregunta? Porque, ojo, si una persona no entiende el ítem, si una persona no tiene claro qué le está pidiendo el ítem, no va a saber qué buscar en el texto. Y así lo leas 10, 20 o 50 veces, no lo vas a entender, porque no sabes qué te está pidiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué entiende usted en esta pregunta, profesora? Que son sencillas las preguntas estas porque son ejemplos. ¿Qué entiende en esta primera pregunta, profesora? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? profesor? La pregunta sobre de qué trata el texto automáticamente me expresa también con dibujos y me doy cuenta que trata sobre las termitas. Claro, pero yo me refiero, ¿usted entiende qué le está pidiendo aquí la pregunta? Quiero que usted entienda el tema. El tema, correcto, el tema. Entonces, usted como lector, cuando está resolviendo el examen, tiene que entender primero la pregunta. Le aseguro que si usted comprende la pregunta, ha comprendido más del 50% de la respuesta correcta, porque ha entendido bien la pregunta. Entonces, aquí lo que me está pidiendo es el tema. O sea, cuando yo vaya al texto, lo que voy a hacer es ir en busca de este elemento, del tema, porque eso es lo que me está pidiendo. ¿Qué me pide la segunda pregunta, profesora? La pregunta 2, ¿qué me está solicitando? ¿Qué es lo más importante que el autor dice de las termitas? Ajá. Te está pidiendo la idea principal. La idea principal. ¿Cómo lo reconozco? Lo más importante. Lo más importante. Para esto yo debo tener algunas nociones sobre estos elementos, justamente, que es una idea principal, que es un tema, que lo vamos a ver hoy día justamente. Entonces, el conocer esa teoría me va a permitir identificar en las preguntas. Ahora, otro detalle más, hasta ahí le da el primer tips, que usted va primero a las preguntas y comprender la pregunta. El segundo paso de este método, el método Darrow que le estoy explicando, es el siguiente. Usted va a analizar las alternativas, porque si usted se da cuenta, en las alternativas, siempre, aunque no crea en las alternativas, usted se va a encontrar el tema. Mire, vamos a ver. En esta segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice el autor de las termitas? Si usted se da cuenta, estas termitas que el autor menciona en esta segunda pregunta, de alguna manera ya me está dando una idea de qué. Me está dando una idea del tema. Ya me está mencionando aquí el tema. Es decir, sin leer el texto, yo ya tengo una noción de cuál es el tema del texto. ¿Gracias a qué? Gracias a la misma pregunta. Gracias a la misma pregunta. Entonces, cuando usted va a analizar las preguntas, por favor sea muy minucioso, sea detallista en esto, mire todos los detalles, las pistas que le da el texto, porque en estas preguntas y en las alternativas que le dan las preguntas, usted puede encontrar datos importantes que le van a, vamos a decir, ahorrar el tiempo de estar analizando el texto en su totalidad. Como en este caso, le dan señales sobre el tema, le dan señales sobre el tipo de texto, le dan señales sobre cuál es el posible título. Entonces, eso es la estrategia, funciona así. Vamos a las preguntas y analizamos bien cada pregunta. Y por último, dice, existen algunas ideas que se pueden suprimir. Al decir que se pueden suprimir, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está diciendo al decir ideas que se pueden suprimir? Al decir ideas que se pueden suprimir, esto de suprimir yo lo entiendo como aquello que no tiene relevancia, algo que no tiene relevancia, que es algo secundario. Es decir, lo que me está diciendo aquí, que yo sepa identificar cuáles son las ideas secundarias. ¿Por qué le digo que entienda bien la pregunta? Porque no siempre nos van a preguntar de la forma que estamos acostumbrados. Nunca me van a decir, no siempre me van a decir cuál es el tema del texto. No siempre me van a decir cuál es la idea principal del texto. Me pueden decir como acá, de qué trata, o sobre qué tópico giran las ideas en el texto. ¿Cuál es el tópico en el cual se aborda en el texto? ¿Cuál es la idea plausible del texto? ¿Cuál es la idea destacable del texto? ¿O qué es lo más destacable del texto? Yo debo entender que eso se refiere a idea principal, por ejemplo. ¿Cuáles son las ideas que se pueden suprimir? ¿O cuáles son las ideas que explican a la idea principal? Entonces yo he entendido que esas son las ideas secundarias. Si me voy a mi texto, y como bien lo dijo la maestra hace un momento, gracias a las imágenes que veo aquí,
que yo las he puesto para ilustrar el texto, yo me doy cuenta que efectivamente el tema, al igual que se menciona en la segunda pregunta, el tema aquí, sin lugar a dudas, es un texto sencillo, el tema de las termitas. ¿Por qué? Porque de ellos se habla, porque de ellas se está hablando. Las termitas, una especie de insectos, pueden causar. ¿Quiénes pueden causar? ¿Quiénes pueden causar? Estos insectos, las termitas. Estas criaturas, ¿quiénes son estas criaturas? Las termitas. Hasta ahora le estoy mencionando dos pasos importantes del método. Primero, analizar las preguntas. Nunca voy a leer el texto primero. Primero analizo las preguntas. Primero me centro en lo que me dicen las preguntas. Entiendo bien la pregunta. Descifro bien la pregunta. ¿De acuerdo? Luego de la pregunta, ¿qué hago? Analizo las alternativas para tratar de encontrar algunos datos dentro de las mismas preguntas y las alternativas que me puedan guiar sobre de qué trata el texto o sobre las posibles ideas principales del texto. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, maestros? Esta primera parte es un poco teórica, luego empezamos con la práctica. Efectivamente, los elementos que contiene el texto son el título, que se viene a ser el nombre del texto, el tema de lo que trata el texto, de lo cual nos habla el autor en el texto, los subtemas que son aspectos del tema, la idea principal, que es lo más importante que se dice sobre el tema, y las ideas secundarias, que son aquellas que explican a la idea principal. Si nos damos cuenta, fíjense en algo, todos los elementos están íntimamente relacionados con el tema. De ahí la importancia de que usted sepa identificar el tema en el texto. Y justamente hoy le voy a dar una técnica para que lo identifique rápido, de forma así, precisa, efectiva y sobre todo en el corto tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el tema, maestros? Empezamos por aquí. ¿Qué es el tema? ¿Cómo podemos reconocer al tema? ¿Qué características tiene el tema? ¿Cómo lo puedo identificar en el texto? El tema es el sujeto del texto. El tema viene a ser de lo que se habla en el texto. El tema es el asunto global del que se habla en el texto. El tema es el tópico sobre el cual se desarrollan las ideas en el texto. Esto es muy importante que yo lo conozca, que lo tenga presente siempre que yo voy a analizar un texto. El tema, maestros, se expresa, esto que se expresa en sintagma nominal. Profe, ¿qué es sintagma nominal, profesor? Un sintagma nominal es aquel que no presenta verbo. Es una construcción que no presenta verbo. Nominal viene de sustantivo, viene de nombre, sustantivo, es una construcción que tiene como núcleo a un sustantivo. ¿Cómo lo reconozco? Porque no tiene verbo. En otras palabras, maestro, es lo que conocíamos como sujeto, el sujeto de la oración. Esto es importantísimo que tú lo tengas en cuenta. El tema nunca se expresa con verbo, nunca es una oración. El tema siempre va a ser un sujeto, un sintagma nominal, no tiene verbo. El tema involucra de lo que trata todo el texto. Por eso el tema es un asunto global, abarca todo el texto. ¿De acuerdo? El tema, querido maestro, puede aparecer de forma explícita o de forma implícita. ¿Cómo es esto, profesor? Lo explícito es aquello que el autor te da en el texto, te da de forma literal, te da de forma escrita en el texto. Tú lo puedes identificar, lo puedes subrayar, tú lo puedes resaltar, lo puedes leer. Está presente en el texto. Pero lo implícito es aquello que el autor no te da de forma literal, te lo da para que sea interpretado por ti, que se pueda extraer a partir de una inferencia. También le voy a explicar qué es inferencia. Una inferencia es aquello que parte de lo literal y a partir de eso yo puedo hacer una interpretación, una conclusión, elaborar una nueva idea. Entonces, lo importante aquí es que lo implícito siempre parte de lo explícito. Nunca yo voy a poder hacer una inferencia de algo que no esté en el texto. Necesariamente tengo que centrarme en lo que está en el texto. Cuando un tema es explícito, por ejemplo, si mi texto, si estamos leyendo un texto expositivo en el cual me habla del coronavirus, mi tema será el coronavirus y es literal. Está explícito en el texto, yo lo puedo subrayar. Pero si, por ejemplo, leo textos como La Caperucita Roja, que es un cuento, he puesto como ejemplo esto,
Yo no voy a pensar que mi tema es la Caperucita Roja, porque ese no es el tema. El tema está escondido atrás de esta historia. Ese es un tema implícito, que a través de esta historia, a través de este conjunto de hechos, acontecimientos que el autor me da, me está explicando, me está tocando un tema que yo debo descifrar. Y en este caso, la desobediencia, por ejemplo. Entonces, este es un tema implícito. Ojo aquí, los textos narrativos necesariamente presentan siempre temas implícitos. ¿De acuerdo? Los textos narrativos necesariamente siempre presentan temas implícitos. También el texto argumentativo en ciertas partes. ¿De acuerdo? Pero el narrativo sí. El texto poético, por ejemplo, también. El tema está implícito. Pero el texto expositivo, el texto descriptivo, el texto instructivo, el tema es explícito, está presente, lo puedo identificar. Entonces, el tema, en otras palabras, es todo aquello de lo cual se habla en el texto y se expresa en forma de sintagma nominal. ¿Para qué te sirve esto? Porque cuando tú vas a tu texto y ves las alternativas, y si te están viendo por tema, y tú ves en la alternativa por ahí alguna que tiene verbo, lo eliminas, simplemente lo eliminas. Antes de leer el texto lo vas eliminando, porque sabes tú por teoría que el tema se expresa como sintagma nominal, no tiene verbo. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí queda claro. Si no, por favor, hagan sus preguntas, que estamos para responder todas las preguntas. Buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Juana Fernández. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Me queda un poco de duda porque si vamos a buscar cuál es el tema, ¿sí vendría a ser el título de lo que nosotros escribimos o leemos en un determinado texto? ¿O hay una relación así? Claro. La pregunta es muy importante, maestra, es muy importante, justamente porque nos permite deslindar qué es el tema y qué es el título. Todos los elementos del texto se relacionan con el tema, pero se diferencian al mismo tiempo. Y justamente es lo que vamos a ver en una diapositiva más adelante, que es el título. Pero le adelanto solamente para aclarar su duda. Cuando hablamos nosotros del tema, hablamos de aquel asunto sobre el cual el autor hace girar las ideas. En cambio, el título también es una frase nominal, lo vamos a ver, es una frase nominal, pero un poco más específica que el tema. Algunos lo definen de la siguiente forma, dicen el título es el tema y algo más. Ese algo más justamente es la especificidad que hace sobre ¿qué? Sobre la idea principal. Les voy a mostrar justamente una fórmula que permite identificar el título y diferenciarlo del tema. Lo vamos a ver en este momento, pero hacia grande rasgo le digo esto. El tema es global, es general. El título es más específico que el tema. Incluye el tema, sí, pero también incluye la idea principal. Sin verbo. Esa es la diferencia por ahora. Entonces, si usted va a encontrar el tema, el título también le proporciona información sobre el tema. Porque el título, acuérdese, incluye el tema. Entonces, cuando uno va a leer el texto, tiene que observar todo lo que el texto posee. La idea aquí es encontrar la información en el más corto tiempo. Esa es la idea. Sigamos. Vamos a ver acá un ejemplo. Si aquí me piden a mí cuál es el tema de este texto, por ejemplo, cuál es el tema de este texto, vamos a aplicar aquí rapidísimo una estrategia, ¿ya? Aquí me dicen cuál es el tema del texto. Yo podría leer aquí el texto en su totalidad, pero voy a buscar solamente el tema. Yo sé que el tema es de lo que el autor me habla en el texto. Y aquí voy a aplicar una técnica que se llama el rastreo. Esta técnica del rastreo me va a permitir identificar el tema rápido, sin necesidad de leerlo. Ya solamente lo que voy a hacer es rastrear, como el nombre dice, rastrear. Cuando estamos analizando un texto nos convertimos como en unos cazadores. Los cazadores que están en busca de una presa. La presa aquí es solo justamente el tema o la información que busco en el texto. Y usted está siguiendo todos los detalles. Todas las pistas que el texto te pueda dar te van a servir para encontrar esto. Observo el título, observo la imagen, observo aquellos conectores que el texto presenta porque me están dando información importante para decirme dónde está el tema. Empezamos por aquí. Aquí observo una imagen, por ejemplo.
esta imagen me permite ya tener una idea de qué puede ser el tema. Veo que está bebiendo, veo alrededor también, de algunas formas, una imagen que se relaciona con el agua, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué beben los excursionistas agua embotellada? Sigo leyendo, sigo por aquí, menciono aquí agua embotellada, por aquí dice agua de manantial, agua de la botella, agua potable. Si nos damos cuenta, en todo este pequeño texto se está mencionando a un elemento, a un término, que es el agua. El agua. No hay que ser adivinos, para saber que el tema de este texto es el agua. Pero específicamente, ¿qué? Porque acá el profesor me habla de agua embotellada, me habla de agua de manantial, me dice agua potable. ¿Cuál es el tema realmente? Aquí voy a diferenciar. Primero dice, ¿por qué los excursionistas beben agua embotellada? El agua de manantial parece limpia, pero no es seguro que sea apta para el consumo. El agua de la botella sí lo es. A esta agua le llamamos agua potable. ¿De qué me está hablando? ¿Del agua embotellada, del agua de manantial o del agua potable? Definitivamente me está hablando del agua potable. Me está hablando del agua potable. Entonces aquí, sin lugar a duda, el tema va a ser el agua potable. ¿Cómo lo identifiqué? Rastreando el término sobre el cual el autor está manifestando las ideas. ¿De acuerdo? Sigamos. Veamos otro ejemplo. Igual me piden encontrar el tema. Primero leo la pregunta, acuérdense, los 2 pasos que les he dicho hasta el momento. Primero leo la pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? Voy a mi texto únicamente a buscar ese elemento. No tengo por qué leer todo el texto. No necesito leer todo el texto. Voy en busca del tema. Para eso utilizo el rastreo. Los cuerpos más estables y abundantes de la galaxia son las estrellas. Identifiqué un primer término del cual se habla. Voy a verificar si el texto sigue hablando de ella. En general se encuentran. ¿Quiénes se encuentran? ¿Quiénes se encuentran? Las estrellas. ¿De acuerdo? Existen estrellas. Sigue por lo tanto, en este texto también el tema ha sido ubicado rápido, las estrellas. Usted dirá, pero el texto es corto, profesor, es fácil de entender. No es que sea corto o extenso el texto. Usted va a hacer este procedimiento, sea el texto corto o sea extenso. Porque usted va a rastrear el texto, no lo va a leer en su totalidad, porque no tiene el tiempo suficiente para hacer eso. Usted va a rastrear el texto, párrafo por párrafo. Va a ir ubicando en cada párrafo cuál es el término sobre el cual está hablando el autor. Bien, sigamos. Los subtemas. Si el tema es aquello de lo cual el autor me habla en el texto, de forma general, aquello que involucra todas las ideas en el texto, ¿qué viene a ser en los subtemas? Los subtemas son aspectos del tema, son tópicos que derivan de ese tema. El tema se desarrolla a través de subtemas, son aspectos de esa totalidad. Por ejemplo, si mi tema en este caso es la comprensión lectora, un aspecto de ese tema podría ser la definición de la comprensión lectora. ¿Qué es comprensión lectora? ¿Qué es la definición? Puedo también mencionar los procesos involucrados en comprensión lectora, como el análisis y la síntesis, por ejemplo. O puedo hablar también de los niveles de comprensión lectora, pero siempre los subtemas hacen mención al tema general. Por eso lo reconozco, porque son aspectos que hacen mención al tema general. Al igual que el tema, el subtema también se expresa como un sintagma nominal. ¿De acuerdo? Un sintagma nominal. Entonces, voy ya reconociendo, mire, todos los subtemas tienen que hacer mención al tema. Miren acá, ¿qué es comprensión lectora? Procesos involucrados en la comprensión lectora. Niveles de comprensión lectora. Si nos damos cuenta, todos los aspectos mencionan al tema. La idea principal. Cuando hablamos de la idea principal, maestros, nos estamos refiriendo ya a aquello que el autor expresa sobre el tema. Si mi tema es el tópico, si mi tema es de lo que el autor me habla, ¿qué va a ser la idea principal? La idea principal es esa oración. Al decir oración aquí, yo debo entender que tiene un sujeto más un predicado.
un complemento, ¿no? Un sujeto más un complemento. ¿Qué viene a ser la oración? Pues no lo que nos había enseñado. Una oración es aquella construcción de ideas que tiene un sujeto más un predicado. Lógicamente aquí está el verbo, tiene su verbo. Una idea principal o una idea secundaria, una idea en general tiene esta forma, oración, tiene un verbo. Y es principal porque es lo más importante que el autor menciona, porque es una idea general, porque es una idea de la cual se desprenden otras ideas secundarias, que la explican, que la ejemplifican, que la amplían. Entonces, es importante que nosotros aprendamos justamente esos detalles porque nos van a permitir saber diferenciarlo y reconocerlo en el texto. Cuando estoy ante una idea principal y cuando estoy ante un tema. Normalmente siempre tenemos problemas para identificar el tema y la idea principal. Desde el colegio, cuando tú le preguntas a un estudiante y le dices ¿cuál es el tema del texto? Y te dice a veces que el tema es el título, o te dice que la idea principal es el tema. O sea, confunden los elementos, justamente porque no conocen las características. Ahora, usted tiene que entender que la idea principal siempre va a ser una oración. Siempre me va a decir lo más importante de ese párrafo sobre el tema. La oración expone lo más importante sobre el tema del texto. Es una idea general, o sea, es una idea general que afirma o niega algo. Es una idea, vamos a decir, sobre la cual se van a generar otras ideas secundarias o terciarias. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea principal. Oración, verbo. Sigamos, estoy avanzando un poco en la teoría para poder hacer la práctica, ¿ya? El título. Llegamos al título. El título es aquella construcción, aquella frase nominal que no tiene verbo al igual que el tema, pero que contiene de manera explícita, y acá está lo importante que sepamos del título, contiene de manera explícita a la idea principal. Es decir, usted en la construcción del título va a incluir a la idea principal. Por eso es importantísimo que usted cuando va a leer el texto, y esto acaba un tercer tip, justamente del método, es que después de leer las preguntas, después de analizar las alternativas, usted va al texto y observa todo lo que está, vamos a decir, los elementos paratextuales, porque ellos también le van a dar una información. Y aquí entra lo que dice justamente, lo que dice Isabel Solé, las etapas de la lectura, antes, durante y después. El antes de la lectura justamente lo hacemos para poder identificar aquellos elementos que nos permitan hacer predicciones, que nos permitan hacer hipótesis sobre el contenido del texto. ¿Y de qué nos valemos? Nos valemos del título, nos valemos de la imagen, nos valemos de algunos detalles que el texto me pueda proporcionar. Y el título es valiosísimo aquí, porque el título me va a dar de forma ya implícita la idea principal y me va a dar también al tema, porque usted tiene que recordar que este título está formado por el tema más la idea principal, ¿ya? Pero sin el verbo. Sin el verbo. ¿De acuerdo? Sin el verbo. Entonces, mire, si yo voy a mi texto y mi texto tiene título, debo agradecer que mi texto tenga título, porque en ese título ya puedo encontrar el tema y lo corroboro con las ideas, con las alternativas que he podido reconocer, con las preguntas que puedo analizar, lo corroboro si es que nuevamente en el título se menciona esa palabra que pude encontrar en la alternativa y estaría casi ya seguro de cuál es el tema, sin leer el texto. Luego voy a mi texto ya con un propósito y leo lo que necesito y simplemente corroboro cuál es la información que he ido hasta el momento prediciendo, infiriendo. Este título es sintetizador, es breve y sobre todo contiene lo más importante que es del tema y de la idea principal. Hay una fórmula que nosotros debemos utilizar para hacer el título y que nos va a servir muchísimo para reconocerlo, ¿ya? Que lo voy a mostrar en un momento, pero quiero que apliquemos acá la estrategia del rastreo. ¿Cómo vamos a aplicar el rastreo en los textos? ¿Cómo vamos a aplicar el rastreo en los textos? Cuando nosotros vamos a analizar un texto y ya analicé la pregunta, ya analicé la alternativa, ahora voy a mi texto a buscar en este caso el tema, porque es lo que me está pidiendo la pregunta. ¿Qué hago? Simplemente voy al texto a rastrear cuál es el término sobre el cual me habla.
En cada párrafo el autor debe mencionar al tema. Y esta estrategia del rastreo se basa justamente en la repetición léxica que se da al momento de redactar un texto. Los autores siempre tienen que repetir el tema, ojo, pero no lo hacen de la misma forma. Es decir, no siempre vas a encontrar que el autor menciona el tema de la misma manera. Puede ser que en un párrafo el autor reemplace el tema por algún sinónimo o por algún otro referente que te permita darte cuenta que está hablando del mismo tema. En este caso, por ejemplo, voy a ubicarme en este primer párrafo. ¿Ya? En este primer párrafo. Le pregunto aquí, vamos a preguntar a alguien más. Acuérdense que es un taller y quiero que participen. Bien, a ver. ¿Cuál es la pregunta, maestro? En este párrafo, ¿cuál sería el tema del cual me habla? ¿Cuál es ese término sobre el cual el autor está expresando las ideas? ¿Cuál es ese término sobre el cual giran las ideas en el texto? Los tribunales. A ver, ¿dónde estaría esa palabra? Ya, a ver, vamos a leer aquí, dice, argumento a misericordia de la falacia que se comete cuando se apela a piedad, etcétera. Se encuentra con frecuencia esta argumentación en los tribunales. La profesora ha subrayado este elemento como tema. Vamos a verificar, ojo ahí, no digo que esté mal, tampoco que esté bien, solamente vamos a corroborar. Para que sea el tema, este término tendría que estar nuevamente mencionado en el segundo párrafo y por ende también en el tercero y así sucesivamente si el texto es más largo. Vamos a ubicar, usted maestra, en el segundo párrafo, a ver, encontramos nuevamente este término en alguna parte. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, dígame. Le habla la profesora Julia. ¿Cómo está, profesora Julia? El tema sería el abogado. El abogado, en este párrafo. En el primero. En el primero. El abogado, ¿dónde está para marcarlo? A ver, dígame usted, aquí. Sí. ¿Ya? El argumento. ¿Ya? Y en el segundo párrafo, ¿cuál sería? Acuérdese, el tema es aquel que el autor siempre va a mencionar durante todo el texto. Sí. Tienen que tener claro ustedes, maestro, es que el tema del texto es global. El tema es un tema transversal que atraviesa el texto de principio a fin. No puedo yo pensar que el tema solamente va a estar en un párrafo y en el resto de párrafos va a hablar de otra cosa, porque sería una incoherencia. Lo que sí puede hacer es hablar de un aspecto del tema, sí, pero no es que va a dejar de hablar del tema. Por eso, valiéndome de eso, es que yo voy a encontrarlo de manera rápida y precisa, porque yo sé que el autor tiene que mencionarlo durante todo el texto. Lo que yo simplemente es encontrar cuál es ese término que está repitiéndose en el texto. Yo me doy cuenta acá, tribunales, ¿en qué otra parte del texto menciona tribunales, por ejemplo? Conclusión. ¿La conclusión? Profesor, ¿podría intervenir? Sí, claro, dígame. Sí, es acerca de la misericordia, que lo ponen ahí como una palabra latina, o la piedad que hablan los abogados al defender a una persona. Se habla acerca de ese tema. Sea, para usted es término. Misericordia y piedad. Ya. Misericordia y piedad. Vamos, mire, hay 3 elementos que se han subrayado aquí, que se han resaltado. Mire, aquí estamos aplicando ya como si estuviéramos en el examen. Cada uno de ustedes está marcando lo que cree que es el tema. ¿Ya? Mi tarea aquí es orientarlo para que encuentre correctamente. Bien, lo que yo quiero que se den cuenta, las que dijeron, la profesora que dijo que es tribunales y la profesora que dijo que es abogado, que posiblemente sería el tema, es verificar si este término se repite en el texto. Por ejemplo, yo veo que en el segundo párrafo, en ninguna parte habla de los tribunales. En el tercer párrafo tampoco menciona a los tribunales directamente. Pero, por ejemplo, si yo observo el argumento de la misericordia en español, ¿ya? Que he marcado acá, y luego voy al segundo párrafo y dice: Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género de recursos. ¿Quién es este género de recursos? Este género de recursos, el argumento, ¿no hace referencia al argumento? ¿Acaso no está haciendo referencia al argumento?
Para referirse justamente a la misericordia, ha utilizado un referente. Ha utilizado acá un referente. No lo está llamando con el mismo nombre, pero sí lo está mencionando. En este caso lo llama género de recurso. Este tipo de género, dice, de recurso, ¿no? Y luego en el último párrafo del texto dice nuevamente, el argumento de la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta ustedes que el autor a lo largo del texto necesariamente hace mención a este tema? Mi tarea como lector es rastrear cuál es ese término. A esa estrategia se le conoce como el rastreo. Porque si se dan cuenta, no leemos el texto en su totalidad. Lo que hacemos es rastrear. Y otro detalle más aquí que debes conocer. Los textos presentan principalmente, no digo siempre, porque a veces dicen, no, profesor, a veces no es así. Principalmente los textos presentan las ideas principales o al inicio del párrafo o al final del párrafo. Digo, no siempre, pero mayormente es así. A veces también puede estar al centro del párrafo, pero mayormente lo vas a encontrar al inicio del párrafo o al final del párrafo, o a veces al inicio y al final al mismo tiempo, porque reiteran la idea. ¿De acuerdo? Entonces esos conocimientos tienes que tenerlos aquí. Mi profesor me dijo que el autor siempre menciona las ideas principales al inicio o al final del párrafo, principalmente. Si no lo ubico ahí, debe estar en el centro, pues, ¿no? El profesor me dijo que el tema siempre va a estar mencionado a lo largo de todo el texto. Muy bien, sabiendo eso, yo voy al párrafo, no a leer todo el párrafo, solamente leo la primera idea, porque posiblemente la idea principal esté al inicio, y la idea principal siempre habla sobre el tema, y eso me va a ayudar a identificar el tema. Por ejemplo, acá me dice, el argumento de la misericordia es una falacia. ¿De quién se está hablando? Del argumento de la misericordia. ¿Qué me está diciendo? Que es una falacia. En el segundo párrafo me dice que hay un abogado muy famoso que era o se le conocía porque siempre era un maestro utilizando ese tipo de argumento. Otra vez lo menciona. Tercer párrafo, el argumento de la misericordia es usado de manera ridícula. Nuevamente me está diciendo algo sobre el tema. Entonces, no hay que ser adivino, maestro, para saber que el tema en ese texto es el argumento de la misericordia. Y si me preguntan a mí qué aspectos del tema se están hablando, aquí me está definiendo el argumento de la misericordia. Me está dando una definición de ese tema. Aquí me está dando la forma como es usado por algunos abogados y aquí el uso indebido que se le da a este argumento. Entonces te das cuenta que cada párrafo te está hablando del tema, pero de un aspecto de ese tema. Entonces yo encontré aquí mi tema. ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice leyendo el texto en su totalidad? No. Lo hice identificando el término que más se repite. En otras palabras, lo hice rastreando mi tema. Rastreando el tema. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a identificarlo, lo hacemos de esta forma. Ahí está. Identificado justamente lo cual es el elemento que más se repite. Ahora, la pregunta cambia. Ya no me dice el tema. La pregunta me dice idea principal. Ahora, yo ya sé cuál es el tema. Y también sé que la idea principal aparece por cada párrafo. Por lo tanto, debo encontrar aquí 3 ideas. ¿Cuáles son las ideas que el autor me da sobre el texto? El profesor me ha dicho que la idea puede estar al inicio o al final, principalmente. Muy bien, sabiendo eso, yo voy a leer mi párrafo. El argumento de la misericordia es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Hasta ahí. ¿Por qué no el resto, profesor? ¿Por qué no el resto? ¿Por qué lo demás no es idea principal? Porque esto me está explicando. Se encuentra con frecuencia este tipo de argumentación. ¿De quién está explicando lo primero? Aquí me está definiendo. Aquí me está definiendo. Esta es la definición. Lo que me interesa es eso nada más. La idea con la que define el argumento. El resto es explicación. Esto de acá no me sirve para lo que me piden acá. Acá me pide idea principal. Esto no me sirve. No tengo por qué leer. Segundo párrafo. Clarence Darrow, el famoso abogado, era un maestro en el uso de este recurso. Nada más. No me sirve a nada más. Aquí me explica ya cuando defendió a tal personaje, utilizó este género, etcétera, etcétera, etcétera. De relleno. No me sirve. Solo necesito esta idea. En este caso está al inicio, puede estar también al final. Tercer párrafo. El argumento de la misericordia es usado a veces de manera ridícula. Y acá viene la explicación. Como el caso tal, no me sirve el resto.
Solo me quedo con esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estoy haciendo es identificando las ideas más importantes, guiándome de lo que me dice la teoría, que pueden estar los párrafos, contener la idea principal al inicio, ¿ya? Cuando son párrafos deductivos, o también al final cuando son párrafos inductivos. Aquí están las ideas justamente que hemos identificado, ¿ya? Ahora, el título. ¿Cómo identifico el título? Imaginemos que estoy leyendo un texto en el cual se habla de la muerte como tema, ¿ya? El título siempre va a adoptar esta fórmula, maestro, y esto grábalo, por favor, grábalo, te va a salvar siempre. El título adopta siempre esta fórmula, ¿ya? Palabra secundaria, nexo, palabra principal. Profe, ¿de dónde sale palabra secundaria? ¿Dónde sale nexo? ¿Dónde sale palabra principal? La palabra secundaria la vas a obtener de la idea principal. La palabra principal la vas a obtener del tema, lo cual va a estar unido con un nexo. No siempre va a tener un nexo, pero mayormente sí, ¿ya? Ahí está. Profe, ¿tiene que estar siempre en ese orden? No necesariamente. Primero puede empezar por el tema y luego por la idea principal. ¿Cuál habrá sido aquí la idea principal? Si este es mi título, mira, vamos a separarlo aquí para que lo entiendas mejor. Vamos a ponerlo por acá. En este texto, el tema sería la muerte, ¿ya? El tema es aquí la muerte. La idea principal en este ejemplo tiene que haber sido que la muerte causa angustia en el hombre o en el ser humano. En el ser humano hay que ponerlo para ser más general, en el ser humano. Ya está. Si yo tengo estos dos elementos que son parte de mi texto identificados, lógicamente puedo formar mi título y decir que de este tema directamente pasa aquí, y esto de la idea principal, ¿cuál es lo que me sirve? Esto justamente, esta palabrita de acá me sirve. Y con estos dos elementos yo puedo formar mi título y decir que el título de mi texto sería la angustia ante la muerte. Tema, la muerte. Idea principal, la muerte causa angustia en los hombres o en el ser humano. Entonces, el título tiene esta forma. Y acá es lo que me preguntaba la profesora hace un momento. ¿Cómo diferencio el tema del título? Porque el título incluye el tema. El título incluye el tema. Entonces, si usted va a leer su texto y su texto tiene título, agradezca al cielo, porque ya le dio una pista de cuál es el tema, sin leer el texto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, si yo quiero construir un título a partir del texto de la misericordia que hemos podido leer rápidamente, ¿cuál podría ser acá? A ver, quiero ideas acá, opiniones, por favor. Melba Magallanes, active por favor su audio. ¿Sí? Profesora, si Hola. nosotros quisiéramos construir un título, ¿cuáles serían las palabras que debemos extraer de este texto para formar nuestro título acá? Vamos a regresar al texto, ¿ya? Para que tenga una idea más clara. Ahí está el texto, mire. Hemos identificado como tema el argumento de la misericordia. Y hemos identificado 3 ideas. Aquí era profesor, pero ¿ahora qué hago? Usted me ha dicho que el título se forma con el tema más la idea principal, y acá hay 3 ideas principales. ¿Cómo hago ahí? Ah, usted aquí va a sacar una idea central. ¿Y cómo hago para sacar una idea central, profe? Lo que hago es sintetizar estas 3 ideas en una sola. Si aquí me dice que es una falacia, aquí me dice que se usaba por un abogado famoso que era maestro de este recurso, y aquí me dice que se usa de manera ridícula, ¿cómo puedo yo sintetizar en una sola idea? El argumento de la misericordia es una falacia, ¿qué más? Es una falacia. Es una falacia Que se usa... el uso inadecuado, ¿no? Que se le da un uso que mayormente los abogados le dan un uso inadecuado. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya formé mi idea principal. Ahora, esa sería mi idea principal. ¿Cuál sería la palabra que yo debo obtener de esa idea principal, de esa idea general
que podía obtener para poder formar mi título. Ya sé que un elemento de este título va a ser el argumento de la misericordia. Esto ya sé, porque el tema necesariamente va al título, automáticamente. Por eso le decía, si yo tengo el tema, ya tengo la mitad de mi título. Igual también, si tengo el título, ya tengo identificado el tema. Si ya tengo parte de mi título, ¿cuál sería la otra palabra que acompañaría a mi tema para formar mi título? El argumento de la misericordia, ¿qué sacaría de esa idea principal? Falacia. Ya, falacia. Ya, y lo más importante que se puede rescatar el uso inadecuado de la palabra. El uso inadecuado, por ejemplo. El uso inadecuado de este argumento. ¿Cómo podría formar acá para darle sentido a mi título? Por ejemplo, el uso inadecuado del argumento de la misericordia. De la misericordia. Uh-huh. Y ahí tengo mi título. Ya formé mi título. ¿De dónde? ¿Cómo lo obtuve? Extrayendo el tema del texto y extrayendo la idea principal. Ese es mi título. Simple. Entonces, si aparece este título, yo sé que el título siempre menciona el tema. Y aquí está el tema mencionado ya. Aquí está el tema, mira. Ahí está el tema. Y esto sale de la idea principal. Y acá es el nexo, pues, ¿no? No sé si hasta ahí queda claro, maestros. Espero que sí. Rapidísimo, para ir terminando esta primera parte. La relación que hay entre título y idea principal. Siempre los especialistas dicen esto. Un título prácticamente es una idea principal, dicen, pero sin el verbo. Y efectivamente, mire, si dice aquí, título, José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Vamos, acá es el nexo I. Tema, José Carlos Mariátegui. La idea de la idea principal es esta, ahí está. Esta es la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Quiero con esto que se den cuenta que el tema, el título y la idea principal son elementos que siempre están relacionados. La idea principal habla del tema. El título menciona el tema. O sea, están íntimamente relacionados. Yo no puedo encontrar como tema A y tener una idea principal que hable de B y mi título que hable de C. Necesariamente el título tiene que hablar de A y la idea principal tiene que decir algo sobre A. Esa es la relación que hay. Eso debo tenerlo bien claro. Por eso, si yo tengo mi título, sé que en el título va a estar el tema. Si yo identifico mi tema, sé que me va a permitir identificar la idea principal, porque la idea principal siempre habla de ese tema. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro, por favor. Aquí quiero darle algunos tips. Primero, primer paso, ir a leer las preguntas. No vayas a leer el texto, por favor. Sácate de la cabeza ya esa idea de que siempre vas a leer el texto. No lo leas al inicio. Primero lo que vas a hacer es ir a leer las preguntas. Entiende bien cada pregunta. Analiza bien lo que dice cada alternativa. Y ahí recién te vas al texto con un propósito, con el propósito que te pide la pregunta. Y ya vas al texto y vas a analizar al texto. Tampoco vas a empezar a leerlo a ojo cerrado. Tienes que empezar a analizar, observar el título, subrayar la palabra que tiene el título. Leer solamente las primeras líneas de cada párrafo, las primeras o últimas líneas de cada párrafo. Otro detalle más, si tu texto tiene 10 párrafos, 20 párrafos, siempre revisa el último párrafo del texto. Porque mayormente cuando el texto es extenso, el autor siempre pone un párrafo de conclusión al final. Profe, ¿cómo sé que ponen párrafo de conclusión? Porque mayormente ese párrafo de conclusión va encabezado por un conector de conclusión. Por lo tanto, en ese sentido, para finalizar, conectores de esa manera que te van a dar un indicio de que en ese párrafo está haciendo la conclusión del texto. Y si me da la conclusión del texto, ¡aleluya! En ese párrafo está resumido todo lo que el autor ha dicho, porque el párrafo de conclusión sirve para sintetizar todo lo que se menciona durante el desarrollo del texto. Entonces yo, así, con toda seguridad, voy a encontrar en ese párrafo de conclusión la idea principal. Y si está la idea principal, está el tema, porque la idea principal habla del tema. Por eso tú siempre
Con eso, cuando vayas a analizar el texto, vas con esos detalles ya, con esa forma de analizar. No vas a leer a ojo cerrado. Tienes que ir con un propósito, rastrear al texto. Al texto hay que rastrearlo. El texto solo nos va a ir comunicando a través de pistas su información que posee. A ver, vamos a revisar el chat, creo que están preguntando. Muy bien, están participando, me da gusto. Correcto, José María, sí, el uso inadecuado, muy bien, correcto, excelente. Sigamos, entonces, no sé si hasta aquí hay una pregunta. Entonces, mire ese procedimiento que estoy explicando, ¿ah? Vamos con ese texto rapidísimo antes de ir a la práctica que les di, ¿ya? Por ejemplo, tengo este texto, ¿ya? Tengo este texto. Si yo haría un procedimiento común, el que siempre hago, el que estaba acostumbrado siempre, lo que haría es venir aquí y leer el texto. No fijo nada más, solamente leo. Empezaría a alcanzar la comprensión de un texto escrito, implica, y etcétera, etcétera, etcétera. Leo el segundo párrafo, leo el tercer párrafo, llego al cuarto párrafo, etcétera. Luego de esto, voy a mis preguntas. Y recién acá digo, ¿no? A partir de lo planteado en el texto, podemos concluir en el siguiente título. Y comienzo a leer aquí. Uy, cuando llego acá, no me acuerdo nada de lo que leí. Otra vez regreso al texto y lo vuelvo a leer. Perdí tiempo. ¿Qué hago ahora? Voy a mi pregunta. Y aquí me centro. Aquí va a radicar prácticamente el éxito de la respuesta, en que yo entienda bien la pregunta. A partir de lo planteado en el texto, podemos concluir en el siguiente título. A partir de lo planteado, dice, podemos concluir en el siguiente título. Automáticamente, si leo en la pregunta título, yo debo, en mi cabeza rápido, debe formarse que yo debo saber tema y debo saber idea principal. Eso debo ya tenerlo claro. Si me pide acá título, debo saber yo primero qué es tema y qué es idea principal. De lo contrario, no voy a poder hacer el título. Pero mira aquí lo que te voy a explicar con las preguntas, ¿ya? Con las alternativas, perdón. Dice acá, las estrategias cognitivas, mira la alternativa A, no me interesa si cuál es la verdadera acá todavía, solo estoy analizando las alternativas. Las estrategias cognitivas y sus implicancias en la comprensión de textos. Las estrategias cognitivas como procesos flexibles. La comprensión de textos y sus implicancias. Las inferencias en la comprensión de textos. Le pregunto a usted, maestro, ¿cuál de estas alternativas podría contener el tema? Ojo aquí, ¿cuál sería el posible tema a partir de estas alternativas? ¿Estaría usted ya en la capacidad de decirme cuál es el tema sin ni siquiera haber visto el texto? ¿Podría decir eso o no? ¿Qué es usted saber? Podría ser la comprensión de textos. Podría ser la comprensión de textos. ¿Qué le hace pensar que podría ser la comprensión de textos? A ver. Porque todo se repite. A ver, maestros, ojo aquí. Todas habla del... Porque todavía no está, ojo, todavía no hemos visto el texto para nada. Pero habla de... Lo hemos mirado, nada más lo hemos ojeado. Y yo le estoy pidiendo que usted sea capaz de encontrarme el tema sin ver el texto. Que se puede, ¿eh? No digo que al 100%, pero vamos a tener prácticamente un 90% de seguridad y cuando vayamos al texto solamente vamos a corroborar. Mire, ¿cuántas alternativas hay que mencionan a estrategias cognitivas? Tres, comprensión de textos. Claro. Entonces... Las estrategias cognitivas también. Las estrategias cognitivas solamente uno. Yo encerrado estrategias cognitivas, porque ese es el posible tema de esta alternativa. Porque acá cada alternativa tiene su tema. Sí. ¿Ya? Esta alternativa tiene como tema a estrategias cognitivas. Esta segunda alternativa tiene como tema a estrategias cognitivas. Esta tercera alternativa tiene como tema a la comprensión de textos. Esta estrategia tiene, la cuarta alternativa tiene como tema la inferencia. Hasta ahora, estas dos se repiten. Y la comprensión de textos tiene que ver también con las estrategias cognitivas, de alguna manera. ¿Ya? Ahora le pregunto, así, dos alternativas mencionan a un mismo tema. ¿Cuál para usted podría ser el tema aquí? No es que vamos a adivinar, ¿eh? Porque estamos fijándonos en esto. No estamos haciendo adivinanzas. Estamos guiándonos en esto.
Yo me guío en lo que encuentro acá. Yo veo que en la A se repite el tema, y en la B también, y en la C por ahí se relaciona eso. Por lo tanto, yo, mire, sin ver el texto, yo podría decir, el tema en este texto, no digo todavía cuál es la respuesta, solo estoy encontrando el tema, porque no me han pedido tema, me han pedido título, pero yo necesito saber el tema. Yo necesito saber el tema. Posiblemente de este texto el tema sea estrategias cognitivas. Posiblemente el tema en este texto sea estrategias cognitivas. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy identificando, mira, la mayoría de alternativas lo menciona. La mayoría de las alternativas lo menciona. Entonces, definitivamente el texto tiene que hablar sobre esto. No va a hablar el texto de la papa, no me va a hablar el texto de repente de la contaminación. Definitivamente no, maestro, porque las alternativas se centran en estos términos. ¿Te das cuenta lo importante que es analizar la alternativa? Porque te da información, la alternativa misma te está diciendo de qué trata el texto. Y de esa manera ahorras tiempo, ¿no? Ahora sí, vamos al texto. Es más, mira, si analizaríamos las demás preguntas, de repente por aquí hay una pregunta que nos da más pistas, sin antes de ir al texto. Voy por acá. Quizá haya una, porque tengo que analizar todas las preguntas. Mira acá. El autor afirma como idea central, mira, ¿y qué dice acá las alternativas? Mira la alternativa, dice, las estrategias cognitivas son procesos flexibles. Las estrategias cognitivas se oponen. Comprender un texto involucra el uso de estrategias cognitivas. 1, 2, 3. Cubo Severino define las estrategias. Oiga, ¿te queda duda que el tema es estrategias cognitivas? No, profesor. Definitivamente no. ¿Ha sido el texto? Todavía no. Profe, ¿cómo lo puede encontrar? Por la primera pregunta que me dio una pista que este era el tema, y la segunda pregunta me ha corroborado, porque todas las alternativas hablan de estrategias cognitivas. Definitivamente el tema va a ser esto. No sé todavía cuál es la respuesta correcta, pero ya sé que el tema es esto. Voy a ver una pregunta más. La primera me pidió título, ahora me pide idea principal. Voy a ver qué sigue. ¿Qué me dice la otra pregunta? El tema que se deriva del texto es... Si yo identifiqué en las otras alternativas el tema, yo podría acá ya marcar mi respuesta correcta. Yo podría marcar mi respuesta correcta ya aquí. ¿Va a ser la comprensión? La C. No. Va a ser la noción de estrategia porque es general, no habla de noción de estrategia. Porque la estrategia también no solamente es para la comprensión. Todas las alternativas mencionaban la estrategia cognitiva y también a la comprensión. Definitivamente mi respuesta va a ser la C aquí. Profe, ¿cómo puede marcar si usted ni siquiera ha mirado el texto? Porque estoy procediendo usando el método que le he dicho, analizando la pregunta y analizando cada alternativa. Y yo con toda seguridad puedo decir que esta es la respuesta. Pero ojo, yo luego iré al texto a verificar, a corroborar. Pero mire cuánto tiempo está ahorrando ya. Usted ya encontró prácticamente el tema sin ir al texto. Ya pudo descartar algunas alternativas y ya pudo marcar algunas. Solamente va al texto a corroborar. Voy a verificar si hay alguna otra alternativa o una otra pregunta quizá que me pueda dar más luces. Ideas dadas en el texto, estas son ideas para encontrar en el texto ya. Estas son ideas que han sido sacadas del texto. Aquí debe darme más luces sobre el tema. Bien, la maestra María está rindiendo un examen de oramiento y utiliza el subrayado. Al decir subrayado, ¿a qué se refiere? ¿Es una estrategia o no? Para analizar un texto, sí. Por lo tanto, esta es una idea que sí se relaciona con mi temática que identifiqué, porque mi temática era estrategias cognitivas para comprensión de textos. La B, el texto brinda una serie de señales, pistas a partir de las cuales el lector puede hacer inferencias sobre el contenido. Ya, estrategias tiene que ver algo. La comprensión de texto necesita la memoria para tener información relevante. Ya, José es un niño que comprende los cuentos que lee sin usar ninguna estrategia. Si posiblemente el texto habla de estrategias, no creo que esta idea de acá se relacione porque dice que lee sin ninguna estrategia. ¿Ya? Bien, ya, terminamos con eso. Vamos ahora hacia el texto, miren. Vamos al texto. Hemos visto que posiblemente el tema, casi seguros estamos que es estrategias cognitivas. Hemos dicho que leemos solamente el texto, rastreamos el tema. Alcanzar la comprensión del texto escrito implica la aplicación de una serie de estrategias cognitivas. Le pregunto, profe, ¿el tema es la comprensión o el tema es estrategias? ¿De quién está hablando? De las ¿Está hablando estrategias. de la comprensión o de las estrategias?
De las estrategias. De las estrategias, porque me dice que para comprender yo debo usar, ¿qué? Las estrategias cognitivas. Claro. ¿Te das cuenta? Aquí me está dando la primera idea principal, aquí, ahí está. Entonces, ya verifiqué que voy a verificar solamente los demás párrafos si es que sigue hablando de las estrategias. Este particular tratamiento del material cognitivo se debe al funcionamiento de sí mismo del sistema cognitivo. Y se te está explicando justamente el uso de estrategias. Luego en el tercer párrafo dice, de acuerdo a Cubo Severino, la noción de estrategia, está definiendo qué es una estrategia, y al final del texto dice, tales procesos flexibles se activan a partir de pistas que el autor, tales estrategias ¿qué? Tales procesos ¿qué? Los procesos cognitivos, en otras palabras. Y mira más al detalle, abajo, estrategias inferenciales en la comprensión del discurso expositivo. Y aquí está lo que me decía el profesor, diferencia entre discurso y texto. Discurso expositivo, texto expositivo, es lo mismo. Entonces, mira, acá también en la referencia del texto, hasta eso debes observar. ¿Qué dice? Estrategias inferenciales, o estrategias cognitivas, en otras palabras, para la comprensión. Te pregunto, ¿necesito leer más el texto para saber que el tema realmente, para yo ir a mi texto ya y simplemente marcar mi hoja de respuesta y decir que mi tema es aquí, que mi tema aquí es estrategias cognitivas de comprensión? Ya no debo, ya voy a mi texto a marcar mi hoja de respuestas ya. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué afirma como idea central? Te pregunto acá, si el autor está hablando de estrategias, la B podría ser una respuesta correcta. Dice, las estrategias se oponen. Definitivamente esto lo eliminas. Se oponen, dice, definitivamente no, porque es lo contrario a lo que dice el texto. Comprender un texto involucra el uso de estrategias cognitivas. Mira acá, dice idea central, ¿eh? Idea central. Profe, esto sí lo dice el texto. Y efectivamente, el texto lo dice. Mencionaba el autor. Pero ¿es la idea central? ¿Es la idea general de todo el texto? No, profesor. Estrategias cognitivas son procesos flexibles orientados a un objetivo. Comprender un texto involucra el uso de estrategias cognitivas. ¿Cuál es la más general, te pregunto? Aquí está definiendo a la estrategia, pero aquí me está dando de manera general, me está diciendo que para comprender un texto necesito usar estrategias cognitivas. Por lo tanto, sin mirar tu texto, esta es tu respuesta. Esta es tu respuesta. Hasta el momento, esta es la parte teórica. Le he explicado el método, los pasos que debe seguir usted. Le estoy poniendo un ejemplo. Lógicamente, no es un texto extenso como el que vamos a ver ahora, pero se puede aplicar. En los textos que vamos a leer ahora, que son mucho más extensos, ya tipo examen de nombramiento, examen de ascenso, etcétera, se puede hacer lo mismo. O sea, la idea es que usted se vuelva diestro en este análisis, en el uso de estas estrategias. Vamos al texto ahora sí. Vamos a los textos, ¿ya? Vamos a los textos. Vamos a empezar a trabajar. Aquí le he puesto al inicio unas nociones básicas de lo que hemos mencionado, conceptos básicos. Vamos al texto. Aquí, este primer texto, ¿ya? Vamos a analizarlo. ¿Qué hago? No voy al texto primero, voy a la pregunta. Eso debe ser a usted ya, debe acostumbrarse prácticamente a hacer un hábito cuando va a analizar el texto. Ojo, me refiero dentro del contexto del examen, ¿ah? Ya en casa usted se sienta, lee primero su título, ve sus imágenes, hace sus predicciones de qué puede tratar el texto, etcétera. Pero aquí no, pues, en el examen usted no tiene mucho tiempo para hacer eso. Usted va a sus preguntas, porque usted sabe que tiene 2 minutos por pregunta. Y el examen de nombramiento, de ascenso, te ponen 5 preguntas por texto. O sea, tienes 10 minutos para resolver un texto. Y a veces el texto tiene 3 páginas. Si lo lees 2, 3 veces a ese texto, imagínate, ¿cuánto pierdes? 5 minutos en puro lectura. Y después para resolver tus preguntas, las 5 preguntas, no te queda tiempo. Y fracasas. Y marcas al apuro, marcas a la adivinanza y ya. Y no es así. Cuando puedes aplicar el método, ir solamente a lo que te pide. Aquí vamos a la pregunta. Mira lo que me dice la pregunta. Yo voy aquí con un propósito. Necesito saber qué me pide la pregunta. Me dice acá, después de leer el siguiente texto, escribo entre paréntesis ET o EP si es idea explícita textual o parafraseada. ¿Por qué le he puesto este texto? Porque quiero que usted aquí se adiestre a cómo identificar ideas. ¿De acuerdo? Para empezar, ¿qué es una idea? La idea ya sabemos que es una oración. Una idea es una oración. Una idea tiene sujeto, tiene predicado. Ese sujeto dentro de la oración es el tema.
Es decir, a ver, vamos a explicar acá rapidito, ¿ya? Si nosotros comparamos la oración, ¿ya? La oración, esta oración está formada por sujeto más predicado, ¿no? El sujeto más predicado, esa es la oración. Esta oración es la idea principal. Y es la idea principal, ¿por qué? Porque esta oración es la idea principal. Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué? Porque esta idea principal es el tema más lo que se dice del tema. Oiga, mira, la oración es la idea principal, ¿por qué? Porque justamente esta oración es la idea principal porque el sujeto de la oración es el tema en la idea principal. Y lo que se dice, o sea, el predicado, que era lo que se decía del sujeto, es lo que se dice del tema. O sea, esta es la idea principal. Entonces, tú cuando vas a buscar aquí ideas, tienes que darte cuenta que sean ideas, o sea, sujeto más lo que se dice de ese sujeto, o decir, las oraciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora, me piden aquí que yo ubique si es idea textual, explícita, o si es idea parafraseada. Profe, ¿qué es idea explícita textual? Oiga, idea explícita textual es aquella idea que el autor me da de forma escrita en el texto. ¿Y qué es textual? Cuando me la da y en la alternativa yo la voy a encontrar exactamente igual como está en el texto. Es decir, en mi texto me la da de una forma y en la alternativa me la pone igualita. Esa es idea explícita textual. Pero si me dan en la alternativa una idea que es parecida a la que yo he encontrado en el texto, pero que siendo parecida en forma me sigue diciendo lo mismo, estamos ante una idea textual, idea explícita parafraseada. Profe, ¿qué es parafraseada? Parafrasear, maestros, es decir algo con tus propias palabras. Es decir lo que el autor ha puesto en el texto con otras palabras, con otros términos. Yo puedo parafrasear... ¿Hola? Yo puedo parafrasear cambiando una palabra o puedo parafrasear cambiando todas las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Idea explícita textual la voy a encontrar en la alternativa igualito que el texto. La parafraseada va a estar cambiada con una palabra o toda la idea, sin dejar de tener el mismo sentido. ¿Cuándo es implícita? Cuando sin estar en el texto de forma literal, es decir, si no está escrita, pero forma parte del texto. Profesor, ¿cómo es que sin estar en el texto forma parte de él? Porque a partir de las ideas que tú tienes en el texto, tú puedes interpretar otras. Y aquí voy a poner un ejemplo, ya un ejemplo clásico. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a preguntar por acá. A ver, José María, activa tu audio, por favor. Si me escuchas, José María, activa tu audio. Sí. A ver, José María, imagínate tú, José María, que sales a la calle después de esta pandemia, desesperado, que quieres ver gente, quieres encontrar personas, quieres conocer personas que han estado mucho tiempo recluido en casa, y cuando sales a la calle, lo primero que haces, estás dirigiéndote por la Plaza de Armas de Trujillo, y lo primero que haces es ver a una mujer de tus sueños, bonita, y esta chica, al acercarse a ti, ves que te sonríe y te hace un gesto de agrado. Te pregunto, tú observas eso, no la conoces, pero ¿qué puedes inferir a partir de eso? ¿Que esta chica de repente te odia o te tiene algún tipo de rencilla, algo? No, si me sonríe, infiero que le gusto o que recién sale a la calle y está contenta de ver personas. Correcto. ¿Y qué te hizo pensar eso? ¿Qué te llevó a esa conclusión? Su sonrisa. Tu sonrisa, eso, exactamente. Esa sonrisa, José María, gracias José, esa sonrisa es lo literal, es lo que el texto me da. El texto me da ideas literales, a partir de las cuales yo como lector puedo interpretar, puedo sacar conclusiones. ¿José María podría concluir que la señorita le tiene cólera? No, porque no hay ninguna pista que le haga creer eso. ¿Sí me dejo entender? Yo podría hacer una inferencia del texto a partir de ideas que no están en el texto. No puedo hacer eso. Necesito
hacer mi interpretación a partir de las ideas que el texto me da. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Las inferencias se hacen a partir de las ideas que están en el texto. Yo tengo que centrarme únicamente a lo que el autor me dice, y a partir de lo que el autor me dice, yo puedo concluir, yo puedo interpretar, yo puedo inferir, yo puedo deducir o puedo inducir. Entonces, profesor, una pregunta. Para lo anterior, usted nos daba una recomendación de hacer solamente un rastreo, primero ir a la pregunta y hacer el rastreo. Sí. Pero en este caso, sí es necesario leer para poder ver las ideas explícitas, textuales. Claro, claro. Por eso le decía. Por eso le decía. Ser mediante un rastreo. Claro, por eso le decía. Usted va a la pregunta porque la pregunta le va a dar el propósito de su lectura. Usted no va a leer el texto a ojo cerrado, por eso le dije siempre. Usted no puede ir a leer el texto sin saber lo que le está pidiendo. Imagínese que acá solamente le diga como pregunta, ¿cuál es el título? Y el título lo tengas en el texto ya. Leíste por las puras, porque no leíste la pregunta primero. Pero si tú vas a la pregunta de acá te dice, encuéntrame las ideas, tu lectura va a ser otra, pues. Tu lectura va a ser, en este caso, para identificar ideas. En este caso, si la pregunta me decía el tema, lógicamente voy y encuentro el tema, pues, ¿no? O sea, yo actúo, maestra, yo actúo como lector, actúo en función a lo que me pide. Si estoy en mi casa y mi intención es otra, mi intención es disfrutar de la lectura, pues leo del principio a fin, idea por idea, interpretando idea por idea, porque es otro propósito el que tengo. En este caso, mi propósito es encontrar ideas implícitas y explícitas. Entonces, cuando yo voy a mi texto, ahora me voy acá a rastrear cuáles son esas. Tampoco me voy a leer todo el texto, ¿eh? Voy a rastrear cuáles son esas ideas. ¿Cuáles? Estas que me dan acá, pues. Tengo que ubicar dónde está esta primera idea, en qué párrafo está. Lo rastreo y lo ubico. No dejo de utilizar las técnicas, pero mi propósito es otro. Ya no me centro acá en el tema, porque no me piden tema. Me centro en identificar dónde está esta idea. Muy bien. Entonces, queda claro una idea implícita, ¿verdad? Nace de lo explícito. Idea falsa. Una idea falsa es aquella idea, maestros, que puede estar contradiciendo lo que el autor dice o puede estar manifestando una falsedad, algo que va en contra de la verdad. ¿De acuerdo? Una idea es contraria cuando se opone a lo que el autor dice en el texto. Por ejemplo, si el autor en el texto dice que es blanco, la alternativa me dirá que es negro. Esa es una idea contraria, que al mismo tiempo puede ser falsa. Y una idea falsa, por ejemplo, si en el texto, por ejemplo, hablo, en este caso, de la educación, y puede ser una alternativa que me diga que la educación deshumaniza al hombre. Es una idea falsa, porque anda contra la verdad. Una idea contraria, ¿puede ser falsa? Sí. ¿Una idea falsa puede ser contraria? No. ¿De acuerdo? La idea contraria puede ser falsa. Por eso aquí, si usted encuentra contraria, es falsa. De acuerdo, ahora sí voy a mi texto. Mírenla porque dice primero. Cayo Bonaparte contrajo matrimonio con Leticia a los 18 años de edad. Eso me dice la alternativa aquí. Quiero saber si es idea explícita textual o explícita parafraseada o es implícita o es falsa. Voy a mi texto, voy a rastrear. Para empezar me doy cuenta que al inicio del texto tiene un título que dice María Leticia Ramolino. Si me da el nombre de una persona, posiblemente esta sea una biografía. La que voy aquí va a ser una biografía posiblemente, ¿no? Es una biografía. Muy bien, si es una biografía me van a dar datos sobre la vida de este personaje. ¿Ya? Aquí me está diciendo que Cayo Bonaparte se casó con ella cuando tenía, o era mayor, 18 años cuando se casó con esta persona. Eso lo dice el texto, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahí en las manos. Dice aquí, Cayo Bonaparte contrajo matrimonio con Leticia cuando tenía él 18 años. Vamos a rastrear por aquí. A ver, rastreamos, no leemos, sino rastreamos, ¿ya? Rastreamos por aquí, donde habla más o menos de matrimonio. Estoy rastreando el texto. ¿Ya? Por aquí. Aquí, mire lo que dice aquí. Dice, mujer de gran belleza e inteligencia, con solo 14 años de edad, fue casada con Cayo Bonaparte. Mire aquí. Vamos a subrayarlo, ¿ya? Con solo 14 años de edad, fue casada con Cayo Bonaparte, un prometedor abogado, 4 años mayor que ella. Le pregunto acá, ¿esta idea me puede servir para yo encontrar la respuesta a mi primera alternativa que me plantean? Sí, maestro. Sí.
Ahora le pregunto, ¿qué tipo de idea es? Una idea parafraseada. ¿Parafraseada o textual? ¿Qué dicen Idea ustedes? textual. Para empezar, ¿es explícita o implícita? Es implícita. Para empezar ahí, para empezar. Es implícita. ¿Es explícita o implícita? Implícita. 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 Porque no me dice, no me está diciendo de manera directa que él sea mayor. Yo puedo inferir que él es mayor. 4 mayor, porque acá dice, miren, Cario Bonaparte, un prometedor, 4 años mayor que ella. ¿Cuánto tenía ella? Tenía 14. Por lo tanto, mire el conector de conclusión. Por lo tanto, yo concluyo que él era 4 años mayor que ella, que él tenía 18 años. Eso lo concluyo. ¿Cómo se llama esa inferencia? Se llama deducción inmediata. La deducción, maestros, que es un tipo de inferencia, puede ser mediata o inmediata. ¿Cuándo es inmediata? Cuando se concluye así de manera instantánea, por complemento, haciendo una operación. Por ejemplo, si yo te digo lo siguiente, el 60% de maestros que participó en el curso organizado por el Colegio de Profesores Filial Lima Metropolitana en conjunto a Golem Editores, logró su ingreso. El 60%, solamente eso me dice el texto. ¿Qué puedes inferir tú de manera inmediata? Que hay un 40% de maestros que participó, pero que no pudo ingresar. Eso se infiere, porque me dice, el 60% de maestros que participó en el curso logró ingresar. O sea, lógicamente infiero que hay un 40% que no pudo ingresar. Esa es una inferencia inmediata, únicamente complemento, es una operación matemática. Igual. Llegaron a la fiesta 30 alumnos, de los cuales 20 se fueron antes que termine. Infiero de manera inmediata que 10 se quedaron. Es inferencia inmediata. Eso está pasando aquí. Es una inferencia inmediata. Por lo tanto, esta primera idea, ¿qué es? ¿Qué le corresponde a esta primera idea? Le corresponde una inferencia, y es una idea implícita. ¿Por qué implícita? Porque la ha obtenido a través de la inferencia, en este caso, inferencia deductiva inmediata. Inferencia deductiva inmediata. Segunda idea, pese a ser una unión por interés, la pareja se entendió muy bien desde el principio. Ustedes ayúdenme en su texto que está ahí, porque tengo que subir y bajar aquí. Y como estoy aquí en el texto, dice aquí, a ver, vamos a rastrear. Ayúdenme ustedes a rastrear, por favor. Vamos a rastrear. Dice aquí, a ver, después, aquí donde se casaron está por aquí. Mira acá, dice acá, estamos rastreando, olvídense de leer así como está acostumbrado usted. Rastree, por favor. Pese a ser un matrimonio de conveniencia, la pareja se entendió muy bien desde el principio. Oiga, ¿es usted igual que aquí? ¿O no es así? Muy bien. Esta es una idea. ¿Qué es? ¿Explícita? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Explícita qué? Textual. Porque no se ha alterado nada. O sea, así le pueden venir alternativas que son textuales. ¿De acuerdo? Correcto, muy bien. Elena, es explícita textual. Luego dice, en la época de Leticia las mujeres recibían una educación diferente a los varones. ¿En qué parte podrá estar donde nos habla de la educación que recibió Leticia? A ver, y por aquí ya me habla de hijos, debe estar por aquí todavía. A ver, vamos a rastrear nuevamente por aquí. Era una hija menor. De acá, miren, dice, por su condición de, miren lo que dice acá, por su condición de mujer, el hecho que el autor ponga condición de mujer lo está subrayando. ¿Por qué no dice simplemente recibió una educación? ¿Por qué resalta la palabra condición de mujer? Porque nos hace, o quiere darnos a entender, quiere que interpretemos, quiere que podamos inferir a partir de esto, de que la condición de mujer marcaba diferencia con el varón. Dice, por su condición de mujer, su educación se centró en la religión y las artes. ¿Qué puedo inferir de aquí? ¿Qué puedo inferir? Que su educación no fue igual a la de los varones. Eso lo puedo inferir. ¿Por qué? Porque en la idea del autor dice, por su condición de mujer. Por lo tanto, esa idea es implícita. ¿Sí se entiende, verdad? Hasta ahí. ¿Se entiende, maestros, hasta ahí?
¿Se entiende por qué es implícita? Sí, maestro, estamos Sí, sí, se entiende. Correcto, correcto. Muy bien, sigamos. Carlos pedía a menudo consejo a su joven esposa. Carlos es su esposo, ¿verdad? Vamos a ver en qué parte dice eso. A ver, por aquí, dice aquí, seguimos por aquí rastreando, aquí. Dice, pedía a menudo consejo a su joven esposa. Si nos damos cuenta, está explícita textual. Explícita textual. Ustedes ayúdenme, hermano, voy a confundir también yo. Sobrevivieron a la infancia 3 hijas. Vamos a ver, y habla de hijos. Ya en este párrafo ya no está. Hasta aquí agoté este párrafo, lo subrayo hasta ahí. Aquí en el segundo párrafo empieza a hablar de hijos. Los Bonaparte se refiere a Cario y a Leticia. Tuvieron 13 hijos. Mira, 13 hijos tuvieron ellos, de los cuales 8 sobrevivieron. Por ejemplo, aquí yo podría ya inferir. ¿Qué puedo inferir acá de manera inmediata? Que 5 murieron, pues no me dice el texto, pero yo puedo inferirlo de forma inmediata. Tuvieron 13 hijos, de los cuales 8 sobrevivieron. Por lo tanto 5 murieron. No sabemos de qué, pero murieron. Quizá al nacer, quizá una enfermedad. Y aquí menciona José, Napoleón, Luciano, María Ana Elisa, van 4 hijos, Luis 5, Paulina 6, Carolina 7, Jerónimo 8. Ahí están los 8 hijos. ¿Cuántas mujeres hay? 1, 2, 3 mujeres. ¿Cuántos varones, por lo tanto? 5 varones. ¿Qué me dice la idea? La idea me dice, sobrevivieron a la infancia 3 hijas. Sobrevivieron a la infancia 3 hijas. ¿Es correcto eso? Sí es correcto. ¿Pero qué idea es? ¿Qué idea es, maestro? ¿Y el texto me dice, sobrevivieron 3 hijas? ¿O tú lo puedes inferir esto? Implícita. Es implícita. Y la idea de aquí también es una idea implícita. Implícita. Sobrevivieron a la infancia 6 hijas. ¿Qué tipo de idea es? 6 hijas. Falsa. Falsa, muy bien, falsa. Sobrevivieron a la infancia más hijas que hijos. Más hijas que hijos. Es una idea contraria. En este caso también Es falsa. falsa, porque realmente es contraria, pero también es una falsa. El único gasto relevante era el destinado a la educación de los más pequeños. ¿En qué parte? Dice más pequeños, por lo tanto ya está en el párrafo de los hijos seguramente. No creo que sea aquí, en el primer párrafo, porque ahí hablaba de ella. Aquí habla de los hijos. A ver, vamos a ver por aquí, rastremos por aquí. Con unos ingresos, aquí está. Dice que cuando murió su esposo, quedó con ingresos mínimos, impuso un régimen de máxima austeridad, cuyo su único gasto era el destinado a la educación de los más pequeños. Vamos a ver qué tipo de idea es. Es una idea explícita. Explícita textual. Vamos terminando ya. Explícita textual, correcto. La real causa de su lejanía de París fue su antipatía por Josefina. No lo puedo pronunciar porque es francés, ¿ya? Bien, vamos a ver en qué parte. Ya dice que vamos a decir, la lejanía de ella, de París, ¿a qué se debió? Aquí agoté todo, no hay aquí de eso. Vamos a otro párrafo por aquí. Aquí habla de Napoleón ya, porque Napoleón justamente es uno de los hijos de ella, ¿ya? Aquí habla de Napoleón. Y aquí dice, el verdadero motivo de su lejanía de París fue su aversión por Josefina. Aversión. ¿Qué me dice aquí? Antipatía. Por lo tanto, han cambiado esa palabra. Es una idea explícita, parafraseada. ¿Por qué? Porque han cambiado antipatía por aversión. ¿Ya? Las infidelidades de Josefina no hicieron más que acrecentar su animadversión, las infidelidades. Si acá dice que se alejó por culpa de ella, debe por acá mencionar algo más. Por aquí dice, a ver, vamos por qué a buscar. Aquí dice las infidelidades de Josefina. ¿Josefina quién fue? La esposa de Napoleón Bonaparte, de su hijo, o sea, su nuera, en otras palabras. No hicieron más que acrecentar su animosidad. ¿Qué dice aquí? En mi texto dice, en mis alternativas dice, su animadversión. Por lo tanto, es una idea explícita, parafraseada. Napoleón siempre reconoció las cualidades de su madre. ¿En qué parte Napoleón habla de su mamá? A ver aquí. Dice, a raíz del enfrentamiento, los encuentros con su madre fueron cada vez más esporádicos, pero
Napoleón siempre reconoció la gran inteligencia y personalidad de Leticia, de su madre. ¿Qué idea es esta, maestros? Aquí dice inteligencia y dice personalidad. Y aquí la alternativa dice cualidades. ¿Qué idea sería? Parafraseada. ¿Parafraseada? Parafraseada. Pero acá hay dos términos acá. Yo diría una idea implícita. Implícita. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué es implícita? Mira aquí. Idea particular, inteligencia. Idea particular, personalidad. A partir de dos casos particulares, yo voy a generalizar. ¿Cómo se llama a este procedimiento? Se llama inferencia. Vamos a anotarlo por acá para que usted lo tenga en cuenta. Esto se llama una inferencia, una inducción. ¿Qué es la inducción? Cuando de dos casos particulares yo concluyo en algo general. Estos son dos casos particulares, inteligencia y personalidad, son dos cualidades que posee Leticia. Yo puedo concluir que tiene cualidades, que es algo que incluye a las dos. Esa es una inducción. ¿Queda claro? Entonces, esta es una idea implícita, pero no deductiva como acá arriba. Aquí es inductiva. ¿Por qué? Porque va de dos casos particulares y arriba a un caso general. General, en este caso cualidades. Cualidades involucra tanto inteligencia como personalidad. Es una inferencia. ¿Perdón? No, pero digo, es una inferencia, pues. Claro, una inferencia, es implícita. ¿Por qué? Porque se hace a través de una inferencia. En este caso puede ser inferencia inductiva o deductiva. En este caso es inductiva, porque va de lo particular a lo general. En cambio, la deductiva va de lo general a lo particular. Por último, Napoleón murió antes que su madre. Se supone que si aquí Napoleón está hablando de ella, debe estar más al final en esa parte. Dice, no podía saber que él, dice acá, no podía saber que él iba a morir en 1821 y su madre viviría hasta 1836. No te dice que él murió antes, pero mira las fechas. Mira las fechas. Se infiere que quién murió antes. Por lo tanto, es una idea implícita. Deductiva. Entonces, también. ¿Perdón? Deductiva. Claro. Aquí, por ejemplo, nos da casos particulares. Aquí nos da casos particulares. Y vamos a una conclusión final. Siempre cuando vean caso particular y usted concluye en algo general, es inducción. Pero si usted ve algo general y va a una particular, es deducción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le pongo casos, por ejemplo. Si yo digo lo siguiente. El ejemplo clásico que siempre utilizamos los profesores para explicar la deducción, ¿no? Decimos lo siguiente. En el texto me dicen, los animales se utilizan mecanismos para defenderse. Ese me dice el texto. Yo automáticamente puedo deducir que, si me dicen los animales, yo puedo deducir que el gato también se defiende de alguna forma. Puedo deducir que el perro se defiende. Puedo deducir que el león se defiende. Porque a partir de esa idea que el texto me dio, que los animales tienen mecanismos de defensa. Pero si en el texto me dice lo siguiente, el pulpo libera una tinta para poder ahuyentar a sus depredadores. El camaleón se camufla de acuerdo al contexto en el que se encuentra para escabullirse de su cazador. ¿Qué puedo concluir? Que los animales utilizan diferentes formas para poder protegerse de sus depredadores. ¿Se das cuenta? Yo procedo a partir de lo que me da el texto. Si el texto me da lo particular, yo concluyo. Si el texto me da la general, yo puedo deducir lo característico, lo particular. Entonces, mire, con este ejercicio primero que hemos visto acá, usted de alguna forma se está adiestrando para identificar ideas, tanto implícitas como explícitas, y también reconocer cuándo es literal, cuándo es textual o cuándo está parafraseada. Vamos con el segundo texto. Mire acá, segundo texto. Tenemos aquí el texto, que ya es más extenso, ¿verdad? Texto pedagógico, y voy a mi texto y voy a ver mis preguntas. Voy a fijarme yo en mis preguntas primero, ¿ya? Tengo que verificar cuáles son aquí mis preguntas, porque eso es lo que me interesa a mí, saber qué necesito de este texto. Y dice acá, mira, ve, en el primer párrafo, ojo, primer párrafo, la idea que expresa lo plausible.
idea, oración, y dice plausible. Aquí hay dos cosas que debo tener en cuenta. Al decir primer párrafo, voy a resaltar mejor con esto, pero ya. Al decir primer párrafo y al decir plausible, yo debo darme cuenta que para esta primera pregunta únicamente me sirve este párrafo. Nada más, el resto no me sirve. Por ahora, ojo, para esta pregunta digo, ¿ah? Aquí voy a encontrar mi primera pregunta, lo marco ahí. Aquí va a estar mi primera pregunta. ¿Pero qué me pide la primera pregunta? Me dice, lo plausible. Oiga, profe, ¿qué es plausible? Si tú no sabes qué significa plausible, ya fuiste. Porque no sabes qué tipo de idea te está pidiendo. ¿Plausible significa secundario o principal? Plausible es destacable. ¿Ya? Plausible es destacable. ¿Y qué es destacable, profe? Es lo principal, pues, lo medular, lo central. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué me están pidiendo? Idea principal. Me están diciendo la idea principal. Con otras palabras me están diciendo, pero es idea principal. ¿Te das cuenta? Yo estoy entendiendo la pregunta primero. Porque si yo entiendo la pregunta, voy a saber qué buscar en mi texto. Pero si yo ya mi texto a leer, ni sé lo que me pedían, y cuando yo voy a mi pregunta y veo plausible, y ahí me paralizo, porque no sé qué significa plausible. Y no sabía que esta primera pregunta solamente me pedía el primer párrafo, y perdí el tiempo leyendo todo el texto. Y para cómo no lo entendí. ¿Te das cuenta? Entonces, primer párrafo nada más aquí. Ahora, voy a analizar las posibles alternativas, las posibles respuestas para encontrar mi tema, porque ustedes saben que la idea principal habla de un tema, y si yo sé cuál es el tema, me va a ser más fácil identificar la idea principal. ¿De acuerdo? Bien, aquí me dice, el Ministerio de Educación viene implementando nuevas metodologías para el trabajo docente. Las competencias, las capacidades están planteadas para toda la educación básica regular. No se puede aplicar la ruta de aprendizaje porque aún no se ha derogado tal ley. Las rutas de aprendizaje no son una ruta metodológica, etc. Vamos a ir subrayando. Aquí me habla de ¿qué? Me habla de metodologías. Lo subrayo, el posible tema de esa primera alternativa. Aquí me habla de ¿qué? De competencias y capacidades. Aquí que me habla rutas de aprendizaje. Aquí que me habla rutas de aprendizaje. Te pregunto, ¿cuál podría ser el tema? ¿Cuál podría? Yo no digo cuál es. ¿Podría ser el tema? Posiblemente el tema sea rutas de aprendizaje. Posiblemente el tema sea ese. No me piden tema, me piden idea, profe. Sí, pero ya sabes más o menos de qué va a tratar el texto. Ya sabes de qué va a tratar el texto. Muy bien, esa es la primera pregunta. Voy a la segunda. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? Título. Muy bien. Título es tema más idea principal. Lógicamente, si yo sé la pregunta 1 me va a servir para hacer la pregunta 2, porque en la pregunta 2 el título incluye el tema y incluye la idea principal. Voy a otra vez alternativas. Interrogantes y propuestas sobre rutas de aprendizaje. Uy, me comienza a decir pistas sobre el tema ya. B, rutas de aprendizaje. C, escuela que queremos y rutas de aprendizaje. D, rutas de aprendizaje. La E, problema de educación. Sin ser adivino, yo esto lo elimino. No tiene nada que ver con las otras alternativas. Te pregunto, profe, hasta aquí, ¿tú ya te estás inclinando como tema la ruta de aprendizaje? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque ya estoy encontrando en casi todas las alternativas que lo menciona. El tópico sobre el cual ves el texto. Tópico. Oiga, tópico es igual que tema. Tópico es tema. ¿Ya? Tópico es tema. Mira lo que dice acá, alternativas. Las rutas como metodología. Las competencias y capacidades de las rutas. Las rutas de aprendizaje. El DSN, las rutas de aprendizaje. No creo que seas adivino, ya, pero lógicamente ya podemos concluir de que, sin lugar a duda, el tema aquí versa sobre las rutas de aprendizaje. Profesor, pero acá, no sé, porque mira, acá dice rutas de aprendizaje como metodología. Aquí me dice las competencias y las rutas. ¿Cuál podría ser el tema? Vamos a inclinarnos por esto por ahora. ¿Ya? Bien. La 5 dice cuál es la idea central del texto. La idea central. ¿Ya? Si mi tema, he encontrado que en todas las alternativas mi tema habla sobre las rutas de aprendizaje, necesariamente la idea central, que es la idea de todo el texto, debe hablar de ese tema, necesariamente, porque eso ya lo sé, que el tema habla la idea principal siempre habla del tema. Mira la alternativa A, la escuela sea obligatoria para todos. Esta no puede ser, no menciona al tema. No menciona el tema.
La B, se reconozca las rutas de aprendizaje como esenciales para el desarrollo de la escuela. Puede ser porque sí menciona, puede ser, lo dejamos ahí. Elabore un currículo adecuado. No menciona el tema, lo voy eliminando. Profe, pero ¿cómo lo elimina si no le he leído el texto? Porque estoy concluyendo a partir de este procedimiento que estoy haciendo. Dar a conocer que existen dudas, impresiones sobre la ruta de aprendizaje. Puede ser, queda todavía por ahora. Proponer que las rutas de aprendizaje lleguen a los maestros. Muy bien, esas tres quedan. Y eliminé la A y eliminé la C. Ya me es más fácil trabajar, porque ya tengo solo 3 alternativas. Y la última. Todavía quedan 2 más. La última. Dice, ¿qué propone el autor a través del texto? ¿Qué propone? Quiere decir que aquí debo yo ir verificando cuál de esas ideas están o no en el texto. Identificar cuál es la que no está. Porque dice acá, ¿qué no propone? Debo marcar la que el autor no ha puesto en el texto. Esa es mi respuesta verdadera. Las que sí están en el texto no me sirven, porque esas son incorrectas de acuerdo a la pregunta. Miren, este término no cambia toda la pregunta. Si yo no me fijo en este no, puedo marcar de manera incorrecta. Tengo que fijarme en esto, el no. Cambia todo. Debo marcar acá la que no está en el texto. Luego la 7, según el texto, para dar operatividad al trabajo pedagógico es necesario. Este tipo de pregunta es el claro ejemplo de aquella pregunta donde me ponen la mitad de una idea que está en el texto y me piden que yo vaya a ese texto y encuentre la otra mitad de esa idea. Aquí me dicen, para dar operatividad al trabajo pedagógico, y aquí falta algo. Eso algo que falta, yo debo encontrarlo. Lo voy a encontrar en el texto. Esto va a estar en el texto. Esto que falta, tiene que estar en el texto. Porque aquí está citando algo que está en el texto. ¿Ya? O sea, aquí una alternativa de esas son las que completan a esto. Y que está en el texto. Lo únicamente que voy es rastreo en qué parte está esta frase y veo que lo completa, nada más. Y la 8, ¿qué significado se le da al término racionalización? Debo encontrar en qué parte está esta palabrita y qué significado contextual. Al decir contextual quiere decir que dentro de ese contexto en el que está el término, dentro de la idea en la que está, ¿qué significa? Muy bien, ahora sí voy a mi texto. Voy a mi texto sabiendo ya que el posible tema es estrategias de aprendizaje, rutas de aprendizaje. La primera pregunta me pedía únicamente primer párrafo. Dice acá, la idea puede estar al inicio o al final. Realizando un verdadero y gran esfuerzo por mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el Ministerio de Educación viene promoviendo la implementación de rutas de aprendizaje, que no solo llegan a ser una metodología, sino establece un punto de quiebre en la concepción de educación tenida hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Entonces, en este primer párrafo, ¿qué me está diciendo? Posiblemente ya encuentre acá la solución. A ver. El Ministerio de Educación implementando nuevas metodologías para el trabajo docente. Las competencias están planteadas por educación básica regular. No se puede aplicar otro aprendizaje porque no se ha derogado el DCN y las rutas de aprendizaje no son solo una ruta metodológica, sino materializan una nueva concepción de educación. Le pregunto, ¿cuál es su respuesta, maestro? ¿Cuál es su respuesta? Vamos. D. La respuesta, sin lugar a duda, letra D. D. Ahí está. Correcto. Pregunta, vamos rapidito porque el tiempo nos va a ganar. Vamos a la siguiente. Pregunta 3. ¿Cuál es el título? Si mi tema es rutas de aprendizaje, ¿ya? Para encontrar el título me falta encontrar la idea principal. Voy a observar en mi texto de qué posiblemente habla. Aquí me ha dicho que las rutas de aprendizaje son una nueva metodología que busca revolucionar la educación que se ha dado hasta la actualidad. Pero luego en este párrafo empieza a hablar de las rutas. Dice que en la página 7 de la cartilla, que es parte de las rutas, me da detalles sobre esto. Que no los leo porque son detalles, son ideas secundarias. Y comienza acá a manifestar una serie de interrogantes sobre eso. Es decir, incertidumbre de cómo es que se va a aplicar. Por ejemplo, dice acá, dice, ¿cómo se puede establecer la relación entre mapas de progreso, las competencias y la ruta de aprendizaje? La organización del área es, etcétera. Comienza a preguntarse, el autor del texto comienza a preguntarse, ¿cómo es que se va a poder aplicar estas rutas en el trabajo? Y comienza a preguntarse, a hacer interrogantes, dudas. Mire, sigue las preguntas. Y luego de estas preguntas, ¿qué hace aquí?
Asimismo, es necesario y de gran importancia. ¿Qué está haciendo? Está proponiendo ya. Frente a estas dudas que el autor encuentra sobre la aplicación de las rutas, ¿qué hace ahora? Ahora plantea él una posible solución a ese problema. Porque para el autor, en la aplicación de estas rutas trae muchas dudas. No lo entienden. Estoy ocupado, por favor. Sigamos. Entonces, y en esta última parte, un segundito, denme un segundo, por favor. Disculpen, continuamos. Entonces, aquí lo que me está dando en forma general el texto es que existen muchas dudas sobre la aplicación de estas rutas de aprendizaje. Esa es la idea general. Entonces, ¿qué puedo marcar yo como título? ¿Cuál sería el título más adecuado? Si ya sé que la mitad de mi título es rutas de aprendizaje. ¿Cuál podría ser el tema? Yo eliminé ya la E porque la E no tenía nada que ver. La A. ¿Puede ser la D? No, porque en la D dice el DCN y las rutas. Cuando tú encuentres un título que diga así, mencione a un tema más otro tema juntos, estamos hablando de un tema compuesto. Este sí es un tema, pero compuesto. Esto no puede ser un título, es un tema compuesto. El tema compuesto es aquel que en el texto se menciona dos elementos y sobre los cuales se habla en todo el texto. Por ejemplo, si decimos, ¿no? La amistad y el odio. La amistad es esto, el odio es el otro. La amistad se caracteriza por esto, el odio por el otro. ¿Cuál es mi tema? La amistad y el odio. Esa es otra cosa. Aquí en el texto no se habla del DCN y de las rutas. Mencionan al DCN, sí, pero solamente para decir que aún no se deroga. ¿Ya? Estamos hablando del contexto de los 2009, ¿ah? No, ahorita ya pasó eso, pues, ¿no? Pero estamos hablando del texto. Usted se centra en lo que dice el texto. Por lo tanto, la respuesta es la A, porque me dice que hay interrogantes y propuestas. Aquí están propuestas y aquí están las interrogantes. Interrogantes y propuestas sobre las rutas de aprendizaje. ¿Cuál es el tópico? Sin lugar a dudas, tu respuesta es la letra C, porque de eso me habla. Idea central. ¿Cuál es tu respuesta? Eliminaste la A, eliminaste la C. ¿Cuál es tu respuesta? D. La D. Dar a conocer que existen dudas e impresiones sobre las rutas de aprendizaje. Así es. ¿Qué no propone el autor? Aquí sí. Mira, fíjate, dice acá, propone. ¿En dónde están las propuestas? ¿En todo el párrafo? No, pues te vas a ir solamente acá, porque tú sabes que acá están las propuestas que el autor hace. Solamente te vas al último párrafo. Ahí están las propuestas. No te vas a leer todo esto. ¿Para qué? Si acá están las dudas. Aquí están las propuestas. Vamos a verificar una por una. Dice, elaborar un plan de acción de mejora. Vamos a verificar si es que lo menciona él. ¿Ya? Dice que, primero dice acá, para que lleguen a todos los maestros que se hagan talleres, que se permita su implementación. Luego dice, organizar a nivel regional un contingente de maestros, o sea, capacitaciones, en otras palabras. Talleres, capacitaciones. Luego dice por acá, monitoreo y asesoramiento. ¿Ya? Y luego dice que maestros se dediquen de forma exclusiva y que se haga una racionalización. Ahí está el término que nos dijeron. Bien, muy bien. A ver, plan de acción, ¿lo menciona en alguna parte? No, no lo menciona. Racionalización, sí lo menciona. Talleres prácticos, sí lo menciona. Capacitar, sí lo menciona. Formar líderes que se conviertan en maestros peregrinos. Vamos a verificar. No me acuerdo de esta. A ver. Sí. Sí lo menciona. Sí. Por lo tanto, también lo menciona. ¿Cuál es la única acción que el autor no menciona en su texto? Es no menciona. La A no lo menciona. Ahora, la otra me dice, según el texto, para dar operatividad al trabajo, es necesario, falta completar. Vamos a buscarlo por acá. Aquí están las propuestas. Verifico por acá. No lo encuentro. Por aquí, no puede estar en dudas. Debe estar por aquí, a ver. Ayúdenme, por favor, a ubicar. Rastreen ahí para dar operatividad.
Rastremos, por favor, vamos a rastrear, por favor, rastrear, vamos a dar, aquí está. Está casi al final del segundo párrafo. Para dar párrafo. operatividad al trabajo pedagógico. Dice acá, mire, dice acá. Es necesario que la explicación sobre la concepción de competencias, capacidades, indicadores se brinde de manera práctica. Esto es lo que me está diciendo él. ¿Para qué justamente, según el autor? Para operativizar el trabajo. Entonces, ¿qué debo buscar aquí como alternativa? Que se dé de forma práctica. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí, explicar de manera práctica las capacidades, competencias e indicadores. Respuesta, letra C. ¿Cómo lo encontré? Rastreando dónde está esto y buscando su complemento, que debe estar en el texto. Por último, racionalización. La palabra racionalización me pide encontrar el significado contextual. Debo encontrar dónde está. Está en el último párrafo. Bien. En el último ¿Qué me dice aquí? Me dice que este trabajo que deben realizar algunos maestros que sean prácticamente dedicados exclusivamente a este trabajo, requiere una racionalización. ¿Cómo le está mencionando acá? Que sean dedicados solamente a esa labor, dice. Quiere decir que sean seleccionados, en otra palabra, seleccionados, ¿verdad? Para realizar esta labor. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la respuesta? Si lo menciona como selección. Definitivamente, la respuesta sería la letra A. Seleccionar a los mejores maestros para hacer este trabajo de ir capacitando a sus compañeros. Bien, maestros, realmente me gustaría seguir, realmente quisiera seguir, no sé, profesor Raúl, profesor Raúl, si está en sala, ya nos pasamos, ya va a ser 7:10, ya nos pasamos de la hora prevista, no sé, profesor Raúl. Mi estimado David, estamos concentradísimos con tu clase. No te preocupes. Al próximo sábado. Bien, 2 semanas juntas. Muy bien. Muy bonito la explicación. Voy a dejar de compartir en este momento, maestros. Muy buen tema, profesor. Realmente, no sé, cuando estoy explicando me pierdo la noción del tiempo realmente y como dicen vulgarmente, me endulzo en la explicación. Tengo la seguridad de que si usted sigue el método, sigue paso a paso los procedimientos que le he explicado, le va a ir bien en el examen. Usted se da cuenta que con cualquier texto se puede aplicar, sea corto o extenso el texto, se aplica de la misma forma. El detalle aquí está en que usted se concentre en entender la pregunta, de ahí parte todo. Si usted entiende la pregunta y se ha dado cuenta que las alternativas son sus aliados, las alternativas le dan la respuesta. Imagínese, las alternativas le dicen cuál es el tema, las alternativas le están guiando ya. Usted va al texto simplemente a corroborar la información. La lectura acá del texto tiene que ser, maestro, con un propósito. No puede usted leer por leer. No pueden agarrar su texto y simplemente empezar a leerlo sin antes haber entendido qué le está pidiendo. Eso es prácticamente asegura el 80% de que su respuesta sea correcta, es que usted me entienda bien la pregunta. ¿De acuerdo? Y para eso ya le he explicado algunas estrategias. Realmente para mí es un placer compartir con ustedes lo poco que conozco. No lo sé todo tampoco porque ustedes saben que, no, como le dije al inicio, no somos genios. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. Cada día estoy tratando de aprender más para también brindar a los profesores en las veces que tengo la oportunidad. Y cuando ustedes gusten, y si el profesor Raúl o los directivos del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana y de Golem Editores lo creen conveniente, estaremos nuevamente reuniéndonos en otra oportunidad. Con mucho gusto lo haré. Espero que haya sido de su agrado esta clase y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. David, muchas gracias, mi estimado David. Se merece un aplauso, a ver, los que están en plataforma también, he visto que están todos conectados. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!